Entonces, ¿por qué hay un adelanto electoral si a los Tories les iba tan mal en las encuestas? Es decir, Rishi Sunak fue elegido después de ese gobierno, eh, no sé cómo decir, lleno de tropiezos rápidos de Liz Truss y después de la debacle interna que supuso pues todo el hostigamiento entre las facciones de conservadores para poder tumbar a Boris Johnson, porque Boris Johnson, ya todos sabemos cómo es ese perfil, no era una persona que se fuera a ir por las buenas. Entonces, después del daño que se produjo de imagen con la caída de Boris Johnson, después del daño que se ha ido produciendo con ese desastre que en 40 días prácticamente colapsó prácticamente la economía, muchas comillas, pero que el Banco de Inglaterra tuvo que llevar una política que chocaba con la del gobierno y hubo que echarse para atrás. O sea, fue un gobierno muy caótico y enseguida los conservadores volvieron otra vez a apostar por otro cambio. Entonces, tres primeros ministros en este periodo tan corto de tiempo, con sus sucesivas batallas, con sus sucesivas batallas abiertas, porque ha habido campañas de primarias internas, ¿no? Y los candidatos se han atacado entre sí de manera muy feroz, sobre todo en el caso del sector de Truss y el de Sunak. Bueno, qué tontería también con el de Johnson. La verdad es que aunque tuviera más apoyo del sector detrás, los tres han hecho mucho daño a la imagen interna del Partido Conservador. Si a eso le sumamos pues, las crisis generales, ¿no? que se estaban viviendo en distintos aspectos de la vida del Reino Unido, hemos visto encuestas que señalaban como principal causa de decisión del voto hacia los laboristas el hecho de que se saque del poder de una vez a los conservadores. Por encima, muy por encima, varias decenas de puntos por encima en esas encuestas de la opción de que se simpatice con cualquiera de los puntos del programa laborista. También facilita, y aquí voy a contestar una de las primeras preguntas que hay en el chat, sobre qué ideología tienen los laboristas, si son liberales, si son socialdemócratas. Bueno, vamos a explicar rápidamente porque el Partido Laborista también tuvo sus primarias y las ganó el candidato, bueno, no sé si el que más, pero uno de los candidatos Blairitis, que le decimos, ¿no? Que significa que están a favor del legado de Tony Blair y han resignificado mucho el ala derecha del Partido Laborista. Por lo tanto, socialdemocracia la justa, ¿no? Se habla muchas veces de socioliberalismo. Es verdad que se mantienen algunas de las propuestas programáticas anteriores del legado de Corbyn, pero la realidad es que parece muy poco probable que un gobierno que además tampoco depende, ¿no? Va a tener una mayoría holgadísima en el Parlamento, vaya a aprobar cualquiera de estas medidas, sobre todo cuando se ha hecho un esfuerzo titánico durante estos meses, quizá durante el año pasado más, que este año ya está un poco todo consolidado, por purgar a los izquierdistas del Partido Laborista. O sea, se ha hecho una purga tal que hasta Jeremy Corbyn se presenta como independiente, ¿no? Ahora hablaremos un poco de las posibilidades de cada uno. El caso es que ahora mismo el gobierno que se presenta o el que parece que habrá después de la jornada electoral va a ser un gobierno laborista de derechas, fervientemente otanista, bueno, de relaciones atlánticas, porque aquí no se puede hablar tanto de euroatlánticas, pero sí que es verdad que se ha mantenido una cordialidad hasta cierto punto mayor que con los conservadores hacia Bruselas. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con eso, pero en general es un gobierno muy establishment que incluso a muchas empresas, o patronales de empresarios, les ha parecido necesario el cambio por airear un poco las instituciones de cómo estaban de desgastadas con los conservadores y desde luego que los laboristas pues han tenido muchos problemas también con algunos sindicatos, con que la oposición a Boris Johnson ni siquiera la llevaron ellos durante gran parte de la pandemia, por ejemplo, que eran medidas muy populares y había miembros del ala más izquierdista que han ido desapareciendo, como Rebecca Long Bailey, que era una de las más duras, más cercana a Corbyn. En general, nos puedes contar también, Alejandra, un caso muy concreto que recoges en tu artículo, que cualquiera puede leer y puede profundizar, pero para que nos entendamos cómo ha sido la campaña, ya nos has contado la de los conservadores, de los laboristas, porque hay dos factores interesantes, uno que también nos contaba Carlos en su momento y que podéis leer en la web, cómo han sido las elecciones locales y cómo ha afectado todo el tema del antisemitismo, del voto musulmán, que aquí es bastante más importante que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde también es relevante, pero bueno, pues aquí es importantísimo.
en algunas zonas. Y por supuesto, bueno, pues después de esas elecciones locales en las que ganaron los laboristas, hubo como algunos mensajes, ¿no? De buscar otras alternativas, qué puede pasar con los verdes, con independientes, y cómo se ha jugado ahora mismo la campaña laborista. Había un caso como el de Abbott, que nos puedes comentar. Efectivamente, el caso de Abbott además es muy curioso porque aparte de ser o pertenecer al ala corbynista, ella es la primera mujer que ha entrado en el Parlamento negra. Entonces, es un poco un emblema, podríamos decirlo. Lleva ocupando un asiento de su circunscripción electoral desde 1987. La cuestión es que, como bien has comentado, cuando comienzan estas purgas de los sectores más corvinistas del partido, pues sí que quedan aún algunos nombres, por ejemplo, la líder adjunta, Angela Rayner, y pues precisamente Abbott. Pero ¿qué sucede? Que buscan, por así decirlo, pues la misma excusa o causa que intentaron achacarle a Corbyn. Y efectivamente este es el antisemitismo. Resulta que Abbott emitió una serie de comentarios en los que manifestaba que, bueno, que, por ejemplo, las personas que pertenecían pues, a la etnia gitana o los judíos no sufrían esa discriminación toda su vida, ni el racismo, sino que era un aspecto circunstancial. Y a partir de ahí, esos comentarios desataron que se produjese una investigación que llegó a durar 13 meses. Pero claro, hace unos días todavía no había ninguna solución. ¿Participaría en las elecciones o no participaría en las elecciones? Y a partir de ese momento se comenzaron a escuchar algunas voces, como por ejemplo de sindicatos, hasta 6 sindicatos demandaron una respuesta positiva al líder, a Starmer. También habló, por supuesto, Corbyn en un mensaje de apoyo y, curiosamente, también se pronunció Rainer, que estableció que no encontraba ninguna razón por la que Abbott no debiese pues presentarse a las elecciones y mantener su puesto. Y si me lo permite, esto es muy curioso porque hasta ahora del Partido Laborista solo se ha escuchado, por así decirlo, una voz, una opinión, y esto es precisamente lo que criticaba a Abbott, que si no estás de acuerdo con el líder del partido y si no coreas, por así decirlo, lo que dice, pues estás comprando un ticket a que busquen expulsarte. Y eso es lo que comentaba también Reiner con ese comentario apoyando a Abbott. Y se puede ver ahí todavía un resquicio corvinista, pero en declaraciones posteriores, como decía, por ejemplo, el propio Starmer, han intentado eliminar cualquier resquicio de sus planes, por ejemplo, económicos. O sea que estas excepciones son muy extrañas. Sí, bueno, para la gente que no lo tenga más localizado, cuando hablamos de Angela Rayner, estamos hablando de esa segunda del partido, pero en la práctica el perfil más importante es el de Keir Starmer y, por supuesto, todos los demás perfiles que lucharon en primarias se les ofreció una integración, que bueno, funcionó de aquella manera, pero como dice Alejandra, con el tiempo ha sido totalmente eliminado estos perfiles. Además, aunque ella sea casi como uno de los pocos perfiles que quedan, digamos que es que ha habido una reivindicación abierta de la etapa de Tony Blair y, sin ir más lejos, se incluyó a un perfil como Ed Miliband, uno de los más importantes, ¿no? Líderes laboristas de la época de Gordon Brown, ¿no? Digamos, teníamos ahí a Tony Blair, Gordon Brown y Ed Miliband en aquel momento. Bueno, pues este perfil ha vuelto, como si fuera David Cameron, ¿no? Al gobierno en la sombra de, del, del propio Keir Starmer, ¿no? Digamos que se ofrece así pues la posibilidad de un retorno a la política. Ha habido tantas y tantas cosas que ya, bueno, ha cambiado mucho el Partido Laborista en estos últimos 2 3 años. En su momento ya publiqué esos papeles, ¿no? Que filtraban la información de cómo desde dentro muchos sectores vinculados a la derecha boicotearon abiertamente la campaña de Jeremy Corbyn, ¿no? Señalando que convenía bastante más perder esas elecciones
contra Boris Johnson. Jeremy Corbyn contaba con unas grandes posibilidades, pero es verdad que no supo leer el momento Brexit, intentó ponerse de perfil y hablar de otras cosas y, y no lo supo leer, la verdad. Entonces se le juntó el boicot con eso y con otros factores para que el ala derecha aprovechara y, por ejemplo, ahora que la victoria iba a ser prácticamente garantizada para el Partido Laborista, no quede ni un resquicio del mismo. También nos preguntaban por Abbott, por saber, como dice, ¿no? Esta primera parlamentaria negra de la historia que ha ocupado un puesto en la Cámara, por la circunscripción, porque es que finalmente hubo mucho debate sobre si se le iba a permitir participar. El partido, como decía Alejandra, negó que se la hubiera excluido. La circunscripción, concretamente, creo que la ponías en tu artículo, porque creo que lo tenemos por aquí, es Hackney North en Stoke Newington. Si yo no me equivoco, la que pusiste es esta, ¿no? No, esta es la de Jeremy Sí. Corbyn. ¿Es la de Jeremy Corbyn o es la de Abbott? Ay, un momento. Bueno, de todos modos, esto se puede comprobar, no pasa nada, tenemos en el artículo todo esto explicado y lo podéis ver. De todos modos, es que ha habido hasta en algunas encuestas que iban señalando que grandes líderes podrían quedar también fuera del Parlamento. Esto también es muy importante, porque no estamos hablando solo de conservadores y laboristas, ahora hablaremos de un poquito más, pero en general las encuestas son bastante claras. Y lo que nos dejan ver es que son las únicas opciones prácticamente, ¿no? Para representar la alternativa a los conservadores siguen siendo los laboristas. A priori, hay algunos que se duda que puedan conseguir representación, como el propio Rishi Sunak, que ha señalado, ¿no? Habría señalado ahí a su grupo bueno, duda de si van a dar los números incluso para mantener su puesto en el Parlamento. También se ha hablado mucho de lo de Jeremy Corbyn. Como se presenta como independiente, pues parece que va a costar que pueda batir a los laboristas en su propia circunscripción. Efectivamente, nos preguntaban en el chat por lo de Sunak. Así es, parece complicado que pueda conseguir, va a ser uno de los grandes temas va a ser ese. Si Rishi Sunak consigue o no consigue revalidar su asiento en el Parlamento. Desde luego que en Downing Street parece inviable. Pero es que además hay otros, como digo, Partido Verde, Partido Liberal Demócrata, Partido Reform UK, que son los tres que podían aprovechar, ¿no? La sangría que ha dejado los conservadores. Y como mencionaba antes, ya en las elecciones locales hubo mucho voto de los conservadores que se fue a otros grupos, hablábamos de Reform UK, por ejemplo, pero ha recogido más impulso durante estos últimos meses que durante las locales por la llegada de Nigel Farage, que es justo el perfil que nos preguntabais también en el chat si se presentaba. Y también hay dudas de que pueda conseguir su escaño. Es verdad que justo se presenta, creo que en una circunscripción donde lo tienen bastante fácil, pero como el sistema electoral británico puedes conseguir un dato del 18%, del 15%, que es lo que le daban algunas encuestas, ahora podemos ir con ellas, pero está tan distribuido el voto en todo el país que no llegas a ganar ninguna circunscripción, mientras que otros lo tienen más concentrado, ¿no? Por lo que se dice siempre del partido escocés. Lo que pasa es que justo en este caso no es el mejor ejemplo porque el Partido Nacional Escocés está sufriendo una crisis interna y los laboristas están ganando terreno en Escocia, pero en unas condiciones normales el Partido Nacional Escocés tiene concentrado su voto en una zona, igual que pasa con el Plaid Cymru o con los unionistas norirlandeses, bueno, y el propio Sinn Féin, pero en general, por ejemplo, el Plaid Cymru, que es el partido galés, también, ¿no? Tendrían esa presencia más acotada y es más sencillo que puedan, con un porcentaje alto de voto, ganar algún escaño. Entonces, las encuestas daban que Reform UK, a pesar de que algunas daban empate técnico con los conservadores o incluso que superaba a los conservadores, podían no conseguir escaño. Entonces ahí es donde dudábamos de si Nigel Farage finalmente conseguiría. Estoy viendo muchos sondeos que ya se inclinaban más porque tendrán entre 2 y 15 escaños. Pero es que incluso con un porcentaje de voto cercano al 20%, que es lo que se augura más o menos a los conservadores podrían seguir manteniendo sus 100 escaños, 110. Las encuestas que yo he ido viendo estos días eran más pesimistas y bueno, aunque veo por aquí una de 108, 102, 126,
En general, he visto muchas que le daban una horquilla por debajo de los 100, bastante por debajo de los 100 incluso. Entonces es un dato que puede ser determinante, ¿no? Para ver qué pasa con el escaño de Farage, con el escaño de Sunak, con el escaño de Corbyn. Y luego lo que decía, ¿no? Que los liberaldemócratas y los verdes han recogido parte del voto descontento, no solo de los conservadores, sino de los laboristas, porque con toda esta campaña que nos contaba Alejandra de acusaciones de antisemitismo, el Partido Laborista, igual que el Partido Conservador, se han significado mucho a favor de Israel. Y toda esta población musulmana, que ya digo que es muy numerosa en algunas circunscripciones, pues ha hecho voto de castigo y votaron a candidatos independientes o verdes. Entonces el Partido Verde también se veía con algunas posibilidades. Sin embargo, insisto, en las encuestas he visto que le daban algunos, pues lo mismo, un escaño, dos escaños, o sea que va a costar muchísimo, por mucho porcentaje que les den, que hay quien les da un 10%, igual que a los liberaldemócratas, a Reform, es muy complicado que lo traduzcan en escaños, porque está muy distribuido por todo el país. Creo que es un poco lo más significativo para entender el sistema electoral. Entonces, no sé si nos quieres profundizar o ampliar o hacer tu valoración, también que has hecho una noticia sobre el auge de Reform UK. Creo que eso ha cambiado un poquito, ¿no? Las tornas durante estas últimas semanas, también lo comentabas en el artículo. Bueno, en primer lugar, si me permites, quería ¿No? responder un momentito al chat y comentar que Corbyn se presentará a Islington North y que en el caso de Abbott se presentará a Hackney North y Stoke Newington, Vale. para aclarar un poquito. Y por otra parte, también quería rescatar algo que habías dicho sobre la circunscripción de Farage. Y es que efectivamente mm, se presenta, por así decirlo, en una que le puede resultar un poquito más amigable, que sería Clacton. Y es que esa circunscripción es la primera que eligió a un candidato de UKIP, entonces, pues se presenta un poquito en terreno fácil. Y efectivamente, a pesar de mencionar en varias ocasiones que le dejaría el liderazgo del partido a Richard Tice, al final decidió Nigel Farage presentarse. Y eso ha sido extremadamente positivo para el partido, porque como comentaba precisamente en ese artículo, había pocas personas que conocían a Richard Tice y eran muchos más los votantes que apoyaban a Farage. Entonces, yo creo que vio el panorama conservador y vio la oportunidad de hundirlos un poquito más, porque claro, tenemos que tener en cuenta que el liderazgo de Sunak, pues como que no ha dejado muy claro el sendero que piensa seguir el partido en los próximos años. Y Farage ha aprovechado la oportunidad y está intentando embolsarse todos los votantes del aspecto más a la derecha, por así decirlo. Y bueno, por ejemplo, pues ha ofrecido a los votantes pues todo lo que querían escuchar, básicamente que va en su línea, pues abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que era precisamente aquel que ponía algunas trabas al plan de Ruanda, o por ejemplo reducir las listas del sistema de salud, pero me gustaría aquí comentar dos cosas que yo considero claves, y es que Reform UK se ha encontrado con dos obstáculos muy importantes, y el primero es que todo lo que promete en su campaña electoral, pues se ha demostrado, o varios expertos en el terreno de la economía han demostrado que las cuentas no cuadran, que falta dinero para cumplir todas este tipo de promesas. Y la segunda es que dentro del partido pues se han tenido que expulsar prácticamente un poco de última hora a varios candidatos por comentarios racistas, a tres de ellos concretamente. Y dos otros candidatos han decidido marcharse del partido y unirse a los conservadores porque efectivamente también comentaban que habían encontrado dentro del partido un ambiente muy hostil, con muchos prejuicios, con comentarios sexistas, racistas. Entonces, esto es lo que la perspectiva, ¿no? que han publicado algunos periódicos sobre el partido. También quiero señalar que, aunque por supuesto es así, el caso de Reform UK es un partido heredero de ese espectro que el propio Farage, ¿no? Ha capitalizado desde el UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido,
y también después, bueno, con la transformación de ese espacio, ese partido del Brexit, el mayor éxito al final es conseguir que los conservadores apostaran por aquello. Pero la cuestión es que el partido Tory, los conservadores, formaban parte del grupo euroescéptico y más vinculado a la extrema derecha, en aquel momento, pues algo peor visto, ¿no?, que ahora quizá, conservadores y reformistas europeos, que es el partido de Giorgia Meloni y de Ley y Justicia en Polonia. Entonces, hay que entender que ya veníamos de un marco derechizado, que por supuesto Farage y Reform UK representan bastante más esa cuestión identitaria, como nos comentabas, ¿no? Pues sexismo, racismo, xenofobia y tantas otras cosas que han denunciado incluso desde dentro del partido. Entonces, bueno, pues es evidente, pero que el Partido Conservador, pues vale, en el Reino Unido, igual que en Estados Unidos, son partidos de amplio espectro. Es como se consigue consolidar un bipartidismo fuerte. Pero por mucho que en los laboristas haya desde derecha liberal hasta izquierda algo más radical, lo que nos encontramos en la derecha también es muy amplio. Y de hecho, en la batalla interna que hubo, que ha sido concretamente pues protagonizada por sectores conservadores moderados y sectores liberales, normalmente los sectores liberales, que puede chocar, pero no tanto si nos centramos en países como Estados Unidos. En Europa es verdad que van un poco menos de la mano, ¿no? Los liberales suelen asociarse con partidos de centro, con partidos, hay de todo, ¿eh? Pero bueno, partidos más aperturistas en lo social, en lo identitario quizá, y económicamente más radicales. En Reino Unido no tanto. En Reino Unido el radicalismo económico de un sector liberal, ya digo, Liz Truss destacó por ser ese perfil ultraliberal que colapsó rápidamente, iba de la mano de muchos perfiles muy duros en lo identitario. Y por eso nos hemos encontrado con que Sunak era visto como un moderado, a pesar de que también venía de ser ministro de Finanzas, si no me equivoco, con perfiles muy duros, de la época de Boris Johnson y además es un perfil millonario, ¿no?, que llegó ahí a la política pues con unos intereses muy claros de clase. El caso es que, aún así, con esa pelea tan fuerte interna que hubo entre Truss y Sunak y todas sus ramas, ¿no?, porque no eran solo ellos, desde luego, se llegó a algún tipo de compromiso y ha habido perfiles un poco radicales vinculados con la cuestión identitaria que han formado parte de todos los gabinetes, del de Johnson, del de Truss y del de Sunak. Por lo tanto, no diría a lo mejor que son extrema derecha, pero sí son perfiles muy derechizados. Por ejemplo, hemos visto a Suella Braverman, uno de los ejemplos más claros del gabinete, que era de estas halcones anti, no sé cómo decir, identidades, ¿no?, culturales. Es un perfil muy conservador que estaba muy en contra de cómo se llama normalmente, ¿no?, de la agenda woke que le critican. Y como ella hemos visto a muchos otros. Entonces es un partido que ya venía derechizado y que ya se estaban mostrando muchos perfiles radicales que en la campaña electoral se han hecho notar. En la campaña de primarias, sobre todo, en las dos campañas de primarias. Digamos que ahora en la última parte de la campaña ha sido más el sector de Rishi Sunak. Liz Truss está desaparecida, apareció en aquella conferencia de Donald Trump, si no me equivoco, Sí. intentando ganar algo de peso, y nos encontramos con que Boris Johnson ha hecho una aparición así de última hora, ¿no?, en la campaña para intentar reaparecer. Ahora mismo el debate era quién va a salvar a los conservadores, quién va a salvar a los Tories, no tanto de este resultado, sino de la desaparición, porque la apuesta de Nigel Farage era no ganar escaños a lo mejor de manera significativa, pero sí romper lo suficiente a los conservadores como para que los laboristas se coman todo el espectro y que no pueda haber una gran representación conservadora. Entonces, la apuesta de Nigel Farage es la sustitución para las próximas elecciones, no para estas. Es ahora dar la puntilla a los conservadores. Y de hecho, veíamos en los titulares del Times, los laboristas podrían ganar con la mayoría más grande desde 1832. O sea, se especula con unos datos de en torno a 431 escaños, teniendo en cuenta que son 650, perdonad, qué barbaridad. En cualquier caso, como os digo, la apuesta de cada uno de los perfiles está clara. Boris Johnson y su sector saben que Sunak se iba a quemar en estas elecciones, que el que se presentara era para quemarse, mientras que Sunak tenía la esperanza de que
tendría 1 año y medio para restaurar lo que habían quemado en la campaña de primarias y el gobierno de Liz Truss. Finalmente se van a quemar todos. Por eso ha tenido que adelantar las elecciones, porque veían que a largo plazo podía ser incluso peor que hacerlas en julio. Es un poco lo que tenemos sobre la mesa ahora mismo, Alejandra. ¿Cómo lo podemos valorar? ¿Qué podemos ver de perspectivas sobre las próximas elecciones? No porque están lejos, pero sí sobre estos resultados, si podrían ser tan abrumadores.